Bueno, hoy estamos terminando de estudiar este día largo que se describe en la palabra de Dios, que comenzamos a leer más o menos a principios de agosto, ¿sí? ¿Recuerdan cuando empezamos con esta situación en la cual Jesús había liberado a un muchacho de un demonio y empezamos ese recorrido, después pasamos por todas las parábolas y hoy ya estamos terminando ese día? Es uno de los días, ¿sí?, que más descripción tiene la palabra de Dios, justamente también con lo que son la última semana del Señor Jesucristo. Pero esta porción bíblica tiene muchos detalles, por eso nos llevó tanto tiempo. Imagínense cuando lleguemos a la última semana de la vida del Señor Jesús. Y vamos a realizar la siguiente pregunta, pero la vamos a hacer de manera personal. Es una pregunta introspectiva, quiere decir, te la haces para vos mismo y pensás. La pregunta es, ¿por qué buscamos a Dios una vez que hemos agotado todos nuestros recursos? Es una pregunta que no tenés que responderla. Pero estoy seguro que todas las personas hemos tenido alguna situación en la cual llegamos al límite, hicimos todo lo que nosotros pudimos y después de haber hecho eso, dijimos voy a buscar a Dios. Y la pregunta que me gustaría que nos hagamos es ¿por qué? ¿No podríamos haber buscado a Dios antes? ¿Es necesario llegar siempre hasta el final de la situación para buscar a Dios? Por eso, el título que le puse al mensaje sería Recursos agotados. Igual cada uno le puede poner un título particular, porque cuando uno tiene un mensaje de parte de Dios, a veces Dios nos habla en cosas particulares. Entonces, vos podés decir, bueno, esto fue lo que te tocó. A mí particularmente esta porción me llevó a pensar en esta idea de que muchas veces uno agota los recursos en vez de buscar a Dios mucho antes, que sería lo mejor. Y la porción es cuando Jesús calma la tempestad. Hay dos porciones muy famosas cuando Jesús está dentro del mar. Una es esta, y la otra es mucho más adelante, que es cuando Jesús, ¿sí?, camina sobre las aguas. La diferencia está en que Jesús en aquella oportunidad no está en la barca, en esta sí. En la otra oportunidad Pedro va a caminar con Jesús sobre las aguas y va a ser para atender en otro momento de la cronología de la vida del Señor Jesús. La porción que nos toca está en 3 evangelios: Marcos, Mateos y Lucas. Vieron que la semana yo les mandé como detalle, ¿sí?, que si alguno quería hacer una pregunta, la haga. Bueno, una persona hizo una pregunta, Osvaldo. Osvaldo me preguntó por qué ponía primero a Marcos si no es el primer evangelio. Y yo le respondí a Osvaldo lo siguiente: es verdad, Marcos no es el primer evangelio, pero para aquellos que les gusta leer de manera cronológica, es el evangelio mejor ordenado cronológicamente. De los 4 evangelios, Marcos lleva un orden más cronológico que Mateo, Lucas y Juan. Es muy detallista en el orden cronológico. Por eso, cuando uno hace a veces el estudio cronológico, pone a Marcos primero, no más por eso. Pero no porque, ¿sí?, por una cuestión de querer desarmar el orden de los 4 evangelios como aparece en nuestra Biblia. Así que puse las 3 porciones y vamos a estar leyendo un poquito de cada una de las 3, aunque son pocos versículos, porque y están muy buenos los detalles, ¿sí?, en los cuales podemos empezar a ver en cada uno de los evangelistas. La porción estaría marcando los que terminaba el día y ya estaba anocheciendo junto al mar de Galilea. Recuerden que Jesús en un momento se juntó, en ese día que empezó temprano, se juntó frente al mar a enseñar las parábolas, ese conjunto de 8 parábolas que vimos. En un momento, ¿sí?, que nosotros ahí rompimos con la cronología, Jesús se va a la casa, cuando estaba con sus discípulos, ¿sí?, se van allí, que es muy probablemente cuando Jesús explica la parábola de la cizaña, pero nosotros cortamos con la cronología para explicar la parábola de la cizaña con la explicación que Jesús también da en la casa. Y luego de eso, Jesús, ¿sí?, va a proponer que los muchachos, sus discípulos, salgan junto con él otra vez de la casa y se dirijan al mar. Por eso leemos en Marcos 4:35, le voy a pedir a Víctor si puede comenzar leyéndonos lo que tenemos en pantalla. Está muteado, Víctor, está muteado. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Ahí está. Perfecto. Ahí está.
Bueno, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Bien, gracias, Víctor. De nada. Le voy a pedir, ¿sí? Ahora a Damián, que lea el versículo 18 de Mateo, de capítulo 8, Dami. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y a Leti, que nos lea el versículo 22. Entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Bien, las expresiones son similares, pero sí me gusta que destaquemos algo. El que está invitando a hacer el viaje, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién tuvo la idea de hacer el viaje? Pregunto yo, ¿quién fue de la idea? El que tiene respuesta puede sacarse el micrófono. Jesús, exactamente. No fue idea de los discípulos de hacer el viaje, ¿sí? Sino que Jesús mandó, dio la orden, los invitó a ellos a retirarse y hacer este viaje en la barca, ¿sí? La idea fue de Jesús. Y como primera enseñanza, ¿sí? Porque uno está viendo la escena y muchos de ustedes saben que vamos a enfrentarnos con una tormenta, porque conocen por ahí el pasaje bíblico porque es reconocido. Pero la primera enseñanza es que el discipulado está marcado por seguir las pisadas de Jesucristo. Cuando uno es discípulo, ¿sí? Justamente se distingue eso de ser discípulo porque sigue las pisadas. Uno podría plantearse, un discípulo, ¿sí? Que no sigue las pisadas, ¿es discípulo? Es una pregunta para hacerse también de manera introspectiva. ¿Cómo será el discípulo que decide caminar por la suya? ¿A dónde nos quiere llevar Jesucristo cada día? Es la pregunta que vos y yo tendríamos que hacernos. Porque si vos y yo creemos en Jesucristo y somos sus discípulos, esta pregunta no puede escaparse de nuestra forma de pensar diaria. El otro día conversaba con un hermano de otra provincia, de una charla, y me encantaba en esa charla lo que hablábamos, era justamente acerca de este mismo detalle. Dios tiene algo nuevo para mí cada día, porque yo estoy caminando con el Maestro. Y la pregunta es, ¿qué quiere Dios de mí hoy? ¿Qué tengo que hacer? No importa qué quería Dios de mí hace un año atrás, sino es hoy. Jesús, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué situación quiere que atraviese? ¿Hacia dónde quiere que vaya? Porque el que es discípulo tiene que tener un oído dispuesto a escuchar lo que dice el Señor y a ir detrás de Él. ¿Somos conscientes que al elegir nosotros seguir a Cristo, porque un hijo de Dios, un cristiano, es alguien que tomó una decisión, ¿nos hemos dispuesto a que Él nos señale cuál es el camino? Porque uno de los grandes problemas que tenemos las personas cuando comenzamos a seguir a Jesucristo es que decimos, quiero creer en Jesucristo, pongo mi fe en Él es mi Salvador. Pero cuando Dios me dice, vamos para allá, nosotros decimos, no, pará, una cosa es que me quiera salvar y otra cosa es que vos quieras manejar mi vida. Y la realidad es que el ser discípulo tiene que ver con eso, de que uno decidió seguir a Jesucristo. Y ese camino tiene que ver con que Él te tiene que señalar el camino. Entonces esa cuestión de que yo llego a Jesús, me encuentro con Él, acepto su amor, su misericordia, su perdón, su salvación, pero después quiero hacer la mía, no coincide con la idea de ser discípulo, aunque nos incomode o nos cueste. Miren lo que dice Proverbios 16, 9. Omar, ¿podés leerlo? ¿Omar? Omar, ¿sos vos Omar hasta ahora? Proverbios 16, 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Yo estoy seguro que vos tenés los mismos problemas que tengo yo. Llegamos a Jesucristo, lo conocimos, decidimos seguirle a Él, somos hijos de Dios y cristianos, y decimos, bueno, qué bueno, voy a caminar con Jesús, pero no dejás de pensar tus propios caminos. A vos te pasa eso, y a mí también, que seguimos pensando cuáles son nuestros proyectos, nuestros planes, y nos cuesta mucho, ¿sí? Esto de decir, bueno, yo pienso mi camino, pero la expresión,
Jehová endereza sus pasos, ¿sí? Es que muchas veces los caminos que nosotros pensamos no tienen que ver con los caminos que Dios piensa, ¿sí? Me pregunto, ¿qué estará haciendo Dios para enderezar nuestros pasos? De tal manera que sigamos los suyos. Porque a veces las situaciones que nos tocan vivir tienen que ver con eso. Con que hay experiencias que nos tocan vivir que por ahí no son las más placenteras que nosotros querríamos pasar y nos ayudan a darnos cuenta qué camino estamos siguiendo. Si seguimos los pasos de Cristo o no. Por eso, por un lado yo empiezo a ver que este viaje en la barca, cruzando el mar de Galilea, aunque es por medio del agua, ¿sí? Es un camino donde vamos a empezar a ver que por ahí Jesús quiere empezar a corregir algunos pasos o formas de caminar. ¿A dónde nos quiere llevar Jesucristo? Seguimos pensando. Y nos encontramos con esto. Hoy voy a hacer una recomendación. Hoy vamos a tener bastantes recomendaciones, ¿eh? Aquellos que tienen Instagram pueden buscar después a Polka Lettering. Pertenece a una hermana en Cristo llamada Natalia Managó. Ella le encanta hacer dibujos y hacer resúmenes de mensajes. Yo voy a utilizar algunas ideas que ella nos hace. Y ella, cuando empezó la pandemia, hizo este dibujo y dijo: pasemos al otro lado. Aparece Jesús con la propuesta y en la barca dice: cuando Dios nos da una palabra, no hay pandemia que impida que se cumpla. Conozcamos al Señor en una nueva dimensión. Y la barca creo que es esa oportunidad. Para nosotros la pandemia, ¿sí?, ha sido como un viaje que tiene mucho de tormenta. Cuando hablo en la escuela, tengo la costumbre de hablar a los padres y decirles que nosotros en la escuela estamos en el mismo barco en medio de una tormenta, porque esto es lo que hizo la pandemia. Puso a tu familia, a tu trabajo, ¿sí?, a la congregación local de Liniers, a otras iglesias, puso a todos en un ámbito que no estábamos preparados y se nos empezó a tambalear todo. Pero bueno, la pregunta es, justamente, con este pasar a otro lado, ¿dónde nos quiere llevar Jesús? ¿A qué nueva dimensión? Este viaje que tiene que ver con seguirle a Él, con ser discípulo, ¿cuál es el propósito que Dios tiene? Por eso, la enseñanza 2 es para empezar a decir que el discipulado tiene como finalidad conocer mejor a quién seguimos. Yo me subo a la barca con Jesús, aunque no vea ninguna tormenta en el frente, porque quiero conocerle más. Y si viene una tormenta, también le voy a seguir conociendo. Pero el discipulado no tiene que ver con acumular conocimiento bíblico, escalar una posición en la iglesia, llegar a ser un líder, no. Tiene que ver con conocer más a quién está siguiendo. Para eso somos discípulos. Vos y yo decidimos seguir a Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas, pero la finalidad cuando lo seguimos es conocerle más. Vamos a continuar con el relato. Y voy a pedirle a Leti que por favor nos lea el versículo 36 que está en pantalla de Marcos 4. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Bien, yo le decía que este pasaje abunda en detalles, ¿eh? Hay un detalle digno de observar en este versículo, ¿sí?, que no aparece ni en Mateo ni en Lucas. Termina diciendo: y había también con él otras barcas. En la semana le voy a pasar un artículo de una revista que Osvaldo, ¿sí?, Graciela la conoce, se llama Sendero del Creyente. Osvaldo, ¿te acordás que era el Sendero del Creyente? Sí, Osvaldo se acuerda, ¿sí? Era una revista que estaba, ¿sí?, hace mucho tiempo dentro de las congregaciones y donde varios hermanos escribían. Antes no había tantas producciones de libros y por ahí uno podía hacerse de conocer meditaciones y reflexiones bíblicas buenas. Y en una de esas revistas que yo heredé, ¿sí?, que tenía Derio, porque Derio tenía guardadas varias, hay un artículo que se llama que había también otras barcas, ¿sí?, que después le voy a pasar para que lean en la semana. En aquella noche en el mar de Galilea, la barca de Jesús y los discípulos no era la única que estaba navegando. Marcos nos deja esa idea, que es muy interesante. Marcos se dio cuenta, Marcos se escribe en base a lo que conoce el relato también por Pedro en realidad,
Y Pedro le dijo, nosotros salimos al mar, pero hubo gente que también salió al mar esa noche. Así que la barca de Jesús con los discípulos no fue la única que pasó la tormenta. No sabemos qué vivenciaron esas otras barcas en aquella noche, a manera personal, pero sí sabemos que pasaron por la tormenta también. Tampoco sabemos quiénes viajaban allí, pero sí sabemos que pasaron por la tormenta. ¿Y por qué habrían emprendido ese viaje? Desconocemos. Por ahí algunos porque también estaban dentro de la multitud y querían seguir a Jesucristo. Pero vuelvo a decir, sabemos que esa noche en el mar de Galilea, cuando se largó esta tempestad, no solamente estaba la barca de Jesús, había también otras barcas. Los que viajaban en las otras barcas tuvieron que atravesar las mismas circunstancias que vivieron Jesús y sus discípulos. Hoy, particularmente, podemos tomar, ¿sí? El ejemplo es igual, la pandemia nos tocó a todos atravesar y podamos en diferentes barcos. Pero yo pongo otro ejemplo. Cuando nos toca una enfermedad, hay más gente que se enferma. Y esa gente también está atravesando esa tormenta. Cuando nos toca la pérdida de un trabajo, hay más gente que pierde el trabajo. Y esa gente también está atravesando esa tormenta. Cuando nos toca el hecho de perder un familiar, hay más gente que pierde familiares. Y esa gente también atraviesa esa tormenta. Tenemos que entender que, aunque a veces nosotros vimos las experiencias como únicas, y no está mal, ¿sí? También hay otras personas que surcan las mismas tormentas que nosotros. Enseñanza 3, muchas de las circunstancias que nos tocan vivir, también las viven los que nos rodean. Yo pienso particularmente en César, que estuvo internado, y César tenía claro que estaba en el hospital y que había más gente que vivía lo que él también estaba viviendo. Vamos a continuar con el relato, le voy a pedir, ¿sí?, a América, pero ahora cambié la imagen, porque ahora ya puso un mar que no está tranquilo. Vuelvo a decir, cuando salieron los barcos, este no era el mar que tenían. Y les explico por qué. Era muy común en la zona del mar de Galilea que de repente se generen tormentas, hasta el día de hoy. Ellos no salieron con una tormenta a la vista. Ellos salieron con un destino a la vista. Iban a cruzar al otro lado. Y en el viaje cambió la imagen. Y también a veces nos pasa esto, que nosotros salimos a hacer una cosa siguiendo a Jesús con un rumbo y nos encontramos que estamos con Jesús en medio de una tormenta. Y empezamos a decir, ¿por qué Jesús me trajo por este camino? Si yo estaba lo más bien en la costa, ¿no podría esperar, ya que Él sabe que termine la tormenta y después partimos? Y voy a pedirle entonces a Sandra que nos lea el versículo 23 de Lucas capítulo 8. América, ponle América, me equivoqué, América. Después te dejo, si no me va a pegar América. Sí, dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Gracias, Ame. Seguí leyendo, Ame, el 37, por favor. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¿Y el 24 de Mateo? Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Seguramente mi esposa me va a decir después, ¿por qué pusiste 3 veces el mismo versículo en 3 evangelios diferentes? Sí, pues ella me dice, ¿por qué? Si es lo mismo y no es lo mismo. Ahora van a darse cuenta por qué no es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía Jesús en la tormenta? ¿La respuesta cuál es? Dormía, ¿sí? Pero la pregunta que voy a hacerles es, ¿desde qué momento dormía? Escucho, ¿desde qué momento dormía? Antes de la tempestad. Bien, Víctor, exactamente. Jesús no se puso a dormir en la tormenta, Jesús ya estaba durmiendo. Aunque en un momento uno de los evangelistas nos dice que estaba en la tormenta, pero él dormía. Pero otro nos dice que apenas salieron, ¿sí?, él se puso a dormir. Mientras navegaban, no había tormenta, Jesús ya descansaba. ¿Sí? Y ahí se desencadenó la tormenta. Y Mateo agrega y dice que se levantó la tormenta. ¿Y cuál hubiera sido la reacción natural cuando se levanta una tormenta en el barco? ¿Qué tendría que haber pasado? Que se despertara. ¿Y Jesús qué hacía? Continuaba durmiendo. ¿Sí? Hagamos algunas observaciones. Observación 1. La tormenta no alteró el descanso de Jesús. Eso me sorprende.
¿sí? Porque empezó durmiendo, vino la tormenta y siguió durmiendo. Su descanso no se alteró. Es muy distinto con nosotros, vamos a ser honestos, las tormentas alteran todo nuestro descanso. Muchas veces las tormentas llevan a que las personas terminen, ¿sí?, desesperándose. Y tal es su alteración que el cuerpo hasta a veces nos pasa factura de la alteración que nos lleva a las tormentas que nos tocan surcar. Esta pregunta también es buena hacérsela. ¿Duerme Dios durante nuestras tormentas? Y la respuesta es no. Porque no podemos hacer una enseñanza de que Jesús estaba en la barca durmiendo y decir, ¿y Jesús qué? A veces nosotros sí, y tampoco no es una cuestión para tomar ahora, ¿sí? Nosotros a veces pensamos que Dios no está presente en nuestras tormentas. ¿Sí? Es nuestra percepción. Pero la Biblia dice que Dios no duerme. Dami, ¿puedes leernos el Salmo 121, versículos 3 y 4, que está en pantalla? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. En 2 versículos, ¿cuántas veces dice que Dios no se dormirá? Le hicieron rápido, ¿sí? 3. 3. Ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Hace falta decir 3 veces lo mismo? Yo me pregunto, ¿hace falta? No, pero ¿por qué lo dice 3 veces? Porque a veces nosotros, ¿qué pensamos? Que Dios se durmió. A veces nosotros sí decimos, che, Dios está durmiendo. Y Dios, aunque nosotros vemos que Jesús está ahí, descansando en medio del viaje en la barca, antes que pase la tormenta, cuando arranca la tormenta y durante la tormenta, Dios no se duerme. Y esto sí es una afirmación. Esto sí es una enseñanza que la tenemos que tener. No podemos pensar que Dios se durmió. Dios descansaba así, también descansó el 7º día, lo dice la Biblia en Génesis. Pero también dice en el Salmo que ni se dormirá el que te guarda, que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y lo dice 3 veces, para que vos y yo tengamos confianza. Lo veíamos cuando hablábamos de la parábola de la buena semilla, que el hombre que sembraba la buena semilla se iba a dormir, ¿se acuerdan? Eso demostraba justamente confianza en que esa buena semilla iba a dar fruto. Para que tengamos en cuenta, Dios no se duerme, pero Dios sí puede tener calma en medio de las dificultades. ¿Por qué Jesús descansaba antes y durante la tormenta? Porque en la tormenta Dios sigue manteniendo el control. Vuelvo a preguntar, ¿quién fijó el rumbo de cruzar el mar de Galilea e ir a la otra costa? ¿Quién fue de la idea? Jesús. Él tenía todo bajo control. ¿Él sabía que venía esta tormenta? Sí. ¿Los discípulos? No. Pero él sabía que la tormenta estaba allí. Aun cuando el mar estaba despejado, estaba todo tranquilo, cuando partieron, él conocía que la tormenta estaba. Y él no tenía por qué preocuparse. Él sabía, ¿sí?, que estaba todo bajo control. A nosotros nos pasa esto. Cuando nos tocan vivir situaciones como tormentas, ¿qué pensamos en realidad? Que se descontroló todo. Que Dios no tiene más el control, que no sabemos qué hacer. Yo particularmente estoy convencido que en este tiempo Dios sigue teniendo el control. Lo que me preocupa es decir, bueno, Dios, ¿cómo te sigo en este momento? Porque por ahí no sé, ¿sí? No sé qué hacer. A mí me pasa particularmente todos los días. Yo aprendí a trabajar de una manera. Y hoy en día estoy aprendiendo a trabajar y enseñando a trabajar a todos mis colegas de otra manera. Y digo, tengo que pedirle a Dios que me ayude. Porque no sé, yo en esto no tengo el manejo. Pero Él sí. Y si Él me trajo a esta tormenta, es porque Él quiere enseñarme algo. Él sabe manejar esta barca. Entonces, ¿cómo yo voy a dudar de que Dios dejó de controlar las cosas? Las cosas que vivimos, pandemia o lo que sea, lo que vos le quieras poner nombre, enfermedad, situaciones económicas, son parte de lo que tiene que ver con tu caminar con Dios. Siguiéndolo a Él o queriendo Él enderezar tus pasos. Por eso la enseñanza 4 dice, lo que
Los que somos discípulos de Jesucristo sabemos que siempre Él tiene cuidado de nosotros. No a veces. No cuando las cosas nos salen bien. Siempre tiene cuidado, aun cuando las cosas se ponen bravas. Observación 2. La tormenta no era fácil ni pequeña. Por eso dice, en las porciones dice que era una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Y agrega Mateo, sí, que era una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y después agregan que la anegaban. ¿Sí? Hago una pregunta, a ver si tienen conocimiento, porque hay palabras que uno a veces la lee en la Biblia, pero se imagina algo, pero no sabe qué es. ¿Alguno sabe qué significa anegar? Hundirse. Hundirse, me dice Víctor. Bien. La tormenta no era fácil ni pequeña. ¿Qué significa anegar? Anegar en realidad es esto. Es inundarse. La gran diferencia es que si se inunda la ciudad, yo por ahí puedo hacer pie, ¿cierto? Me subo a una grúa como los muchachos, me consigo un barquito y me pongo arriba de la casa en el techo, ¿sí? Estamos acostumbrados a este tipo de inundaciones nosotros, ¿sí? Pero en este caso, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Es que se habían anegado el barco. Cuando el barco se empieza a llenar de agua, ¿dónde me voy a parar? No tengo un techo, no tengo un auto, ¿sí? Vamos, no tengo por dónde salir. Esa es la gran diferencia. Las olas hacían que entre agua dentro del barquito y no quedaban muchas opciones de dónde agarrarse. Y Marcos, observación 3, no tenemos que olvidarnos esto. Nos lo había dicho Marcos. Había también con otras barcas. Y las otras barcas, de las cuales no sabemos nada, ¿qué ocurría en ellas? Puede ser que estaba pasando algo similar, estaba en el medio de la tormenta. Repito, en el mar de Galilea, nosotros tenemos la mirada centrada en la barca que está Jesús y sus discípulos. Pero Marcos nos dijo, había también otras barcas que la estaban pasando igual. Que las olas los anegaban, les metían agua adentro, que no sabían de dónde agarrarse y que parecía que iban a terminar, como dijo Víctor, abajo del mar, hundidos. Vamos a ir con la lectura. Y le pido a Débora, que la tengo acá al lado mío. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Débora, también Marcos y Lucas. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Lucas, Maestro, maestro, que perecemos. Bien, son tres expresiones muy similares, pero evidentemente cada uno de los evangelistas las puso diferentes, pero creo que porque varios fueron los que hablaron en realidad, ¿sí? Algunos fueron como leíamos al principio, diciendo, sálvanos que perecemos. Lo despertaron. Otros le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y otros gritaban exaltados, ¿sí? Porque se estaba hundiendo el barco. Todos los que estaban en la barca transmitieron su inseguridad de una manera distinta. Todos. Y ahora voy a venir con mi momento artístico del día. Lo que ven ahí es ahora un Rembrandt. Rembrandt es un pintor, ¿sí? Del 1600 a 1669 vivió él. Pintó muchos cuadros, pero uno muy famoso de él es La tormenta en el mar de Galilea. Y es muy interesante, porque Rembrandt no estuvo allá. Vos y yo tampoco. Pero él quiso reflejar lo que imaginó en su corazón que podría haber pasado en esa tempestad. No todos vivimos las tormentas de la misma manera, dijimos, ¿cierto? Y me gustaría que nos tomemos el tiempo de recrearnos con la obra de Rembrandt para pensar esto. Algunos, cuando vienen las tormentas, se sostienen de donde pueden. No sabemos qué discípulo es qué discípulo acá, pero vemos a uno que agarra una cosa, otro que se agarra de otra cosa, otro que se agarra de otra cosa. Estaban en la barca y se sostenían de donde pueden o cómo podían. Rembrandt también pone que había otros que querían seguir controlando el barco, y era muy seguro. Yo no me imagino a que en ese momento todos los discípulos se agarraron, dejaron todo y fueron todos corriendo. Algunos que deberían querer hacer, y querían seguir manteniendo el barco a flote. Seguramente los que eran
navegantes más que otros, porque había un gran grupo de los discípulos que eran marineros. Y ahí vemos uno que está teniendo como un timón de ahí de lo que es la proa, queriendo agarrar de popa, queriendo mantener, ¿sí? El control del barco, luchando, u otros queriendo agarrar las velas, ¿sí? Intentando no perder el control en el medio de la tormenta. Y sabes que es común que las personas reaccionemos así en las tormentas. A veces cuando nos agarran las tormentas, algunos se agarran de donde pueden, otros quieren intentar controlar todo y a veces no podemos. Otros no saben qué hacer. Este me encanta que dibujó Rembrandt. El tipo está agarrado de algo y se agarra la cabeza. Es buenísimo. Este tipo lo pintó, si en el 1600 tuvo la capacidad de pensar esta escena y realmente una capacidad que llegó espectacular. Y el tipo diciendo, no sé qué hacer. Otros vomitan. Ese está pasándola mal en la tormenta. Y hay gente que somatiza en las tormentas, que les agarra todas las enfermedades juntas, que largan todo. Pero este pintor tuvo una capacidad para dejar en un cuadro algo que nosotros no vivimos y que tampoco está descrito en la palabra, pero se imaginó, porque seguramente el tipo habrá visto lo que pasaba a las personas cuando tenían que atravesar tormentas en el mar. Otros mueren de miedo y no ayudan a nadie, y aparece ese otro ahí que está como apabullado, mira para todos lugares y no hace nada, ¿sí? Porque no hace nada. Y otros se dan cuenta que no tienen más recursos y buscan a Dios. Hago una salvedad en este momento. Hay un antiguo predicador, John Wesley, ¿sí? Muy conocido, metodista. Él predicaba el Evangelio. Por ahí algunos de ustedes conocen la historia, por algunos no. Y un día Wesley tuvo que hacer un viaje en barco, ¿sí? Importante, y en ese viaje apareció una tormenta inmensa. Adivinen qué le pasó a Wesley cuando largó la tormenta. ¿Qué le pasó? Se sacó el barco. El barco estaba pasando la mal, ¿eh? ¿Saben lo que hizo Wesley? Se murió de miedo. Era un tipo de fe, un predicador, ¿eh? De predicar a la gente. Estaba muerto de miedo. Y en el barco donde iba Wesley, que estaba muerto de miedo, había un grupo de personas que cantaban himnos a Dios. Entonces Wesley se acerca y los escucha y no lo puede creer porque estaban en la tormenta con él estos tipos, no es que estaban en el otro barco, no estaban en la playa, no era una grabación, estaban ahí con él y cantaban a Dios. Y entonces le hablan, y aquí que este hombre Wesley que predicaba, no conocía a Dios. Y este hombre le predicaban de Jesucristo. Wesley había estado predicando algo que él no creía. Hasta que ese día en la tormenta conoció a su Salvador. Es muy interesante esto que le pasó, porque la tormenta dejó reflejado cómo es que él vivía, ¿sí? Su vida con Dios. Y las tormentas para nosotros también son más o menos así. Y hay personas que cuando están en medio de la tormenta se dan cuenta que no hay más recursos que buscar a Dios. Ese día Wesley, en ese barco, que se estaba pasándola muy mal, conociendo a estos hombres que eran hijos de Dios, y escuchando lo que él hablaba, pero no conocía en experiencia, ¿sí? Llegó a acercarse a Dios y a aferrarse de una manera concreta en su vida. Enseñanza 5, y esta es una enseñanza muy importante. No pretendamos que todos respondan igual que nosotros en las tormentas. ¿Sí? Algo que tenemos que aprender es que las personas no respondemos igual. ¿Sí? A veces nosotros queremos que la gente viva la tormenta como la vivo yo. Y yo no puedo hacer que la gente viva la tormenta como la vivo yo. Pero sí puedo hacer que las personas se puedan acercar a Dios en la tormenta. Para que puedan vivirla con Dios. ¿Sí? A veces hay gente que dice, este le está pasando, y cada uno la surcará. Dios no obliga, ¿sí? A que tengamos que vivirlas todos iguales, porque lo hizo todos diferentes. Así como Rembrandt reflejó que todos la vivían diferentes, nosotros tenemos que aprender también que las personas, sus tormentas, las pueden vivir diferentes que nosotros. Pero sí tenemos que alentarlos a que busquen a Dios, ¿sí? Sobre toda cuestión en las tormentas. Acá hago un paréntesis y vuelvo a decir, ¿y las otras barcas? ¿Qué ocurría en ellas? Porque no me quiero olvidar de esas barcas. Esas barcas estaban también allá, ¿o no? No tenían a Jesús. Jesús no estaba durmiendo en sus barcas, pero estaban pasando la misma tormenta. Ahora bien, sigamos con la lectura. ¿Sí? Que los discípulos
acudieran a Jesús es sorprendente en esta escena. Y te van a decir, ¿por qué es sorprendente si es Jesús? Es sorprendente porque los discípulos eran marinos expertos, gran grupo de ellos. Y en más de una ocasión habían soportado tormentas en el mismo mar de Galilea. ¿Quién tenía más experiencia en el mar de Galilea, Jesús o los discípulos? Los discípulos. Ellos tenían más experiencia. Ellos acuden a Jesús, que nunca había manejado barcos, porque Jesús era hijo de un carpintero. Y la pregunta es, ¿cómo podría un carpintero ayudar a estos experimentados marinos cuando habían llegado al final de sus recursos y su destino era la muerte entre las rugientes olas? Veamos cómo, y vamos a verlo. Voy a pedirle a Priscila si puede leernos el versículo 26 de Mateo 8. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Lo primero que hizo Jesús es lanzar una pregunta. Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Lo primero que hizo no fue silenciar los vientos y el mar. Primero dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? La tormenta reveló la fe de ellos. ¿Sí? Jesús puso eso en lugar, no se dijo, voy a calmar la tormenta y después me pongo a charlar con ustedes. Lo primero que le dijo fue, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Y así mismo ocurre con nosotros. Las tormentas revelan nuestra fe. Por eso uno tiene que empezar a ver cuando pasa situaciones, ¿qué es lo que se deja ver de nosotros? Más de lo que se deja ver de Jesucristo. Porque Él tiene control. Pero los que perdemos el control somos nosotros. Porque quisimos hacernos dueños de la situación y no entregarla en las manos de Dios. Sí, vuelvo a dejarle, después busquen a Paul Caletering, los que tienen Instagram, pero ella lo reflejó así. ¿Por qué dudan? Mientras que Jesús descansaba. Y es una excelente pregunta para hacernos. Pensá otra vez de forma personal. Vos en tus situaciones, en tu familia, en tu trabajo, en tu relación matrimonial, ¿sí? En tu vida con tus hijos, pase lo que pase, que para vos tenga, ¿sí? Eso de ser algo que se puso bravo, que tira agua dentro de tu bote y que te hace sentir que te hundís. ¿Dios perdió el control? ¿Por qué dudamos? Lo segundo que hizo Jesús fue sí, entonces, una vez que le dijo a esos hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Levantándose reprendió los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza. Lo que ocurrió ahí fue que Jesús manifestó a los discípulos algo que en realidad ya era una realidad. Vamos, Jesús siempre tuvo control sobre los vientos y el mar. Pero en ese momento los reprendió y los refrenó. Y se produjo esa bonanza. Pero también está aburrida. Aparte para que ella se... Estaba muy colorada. Hay un micrófono ahí que está haciendo, ahí está. Y lo tercero que Jesús hizo fue, y les dijo, ven un segundo que hay un sonidito que falta silenciarse. Ahí está. Y le dijo Jesús, ¿sí? Lo tercero, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O como dice también en Lucas, y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Vamos a prestar atención, esto es como un resumen que hace esta chica en Paul Caletering de lo que pasó en la tormenta. Mira bien. La tormenta siempre estuvo controlada. Aunque para vos y para mí la tormenta parece que está fuera de control, para Dios no. Jesús se hizo oír en medio de la tormenta, pero también escuchó a los discípulos en medio de la tormenta. Él lo que hizo fue facilitar las cosas con el objetivo de que los discípulos crezcan. Y tenemos que pensar que cada tormenta nos va a llevar a una nueva relación, a otro nivel de nuestra relación con Jesucristo. Y acá aparece una palabra muy interesante para tener en cuenta en lo que es el discipulado. Es una palabra en griego, ¿sí? Sea oligopistis, pistis es fe,
oligo, poco desarrollo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar en nuestra vida de caminar con Jesucristo? El discipulado, ¿saben en qué consiste? En el desarrollo de nuestra fe. Evidentemente, en esta barca empezó a quedar a las claras, a la vista de todos, que la fe de los discípulos que venían caminando hace no poco tiempo, porque ya llevaban más de un año junto a Jesucristo, y habían visto al Señor hacer milagros, todavía estaba en desarrollo. Y nosotros tenemos que procurar justamente en nuestra vida cristiana el desarrollo de nuestra fe a partir de caminar con Jesucristo. ¿Sí? Teniendo fe, ¿sí? Ellos tenían fe, no la estaban usando como deberían. Porque la fe que tenían es como que aplicaban una cierta cuota a que Jesús está conmigo, pero otra cuota estaba puesta en: tengo expertos marineros, yo navego hace mucho en el mar, sé manejar la barca, este mar lo conozco. Y a veces nosotros somos igual. ¿Sí? Pensá en cuál es tu lugar de experticia. Pensá qué es aquel talento que Dios te dio, lo que mejor saber hacer. Pienso, Leticia el día viernes dio una charla sobre búsqueda laboral, ¿sí? Y es su campo de seguridad. Pienso, lo veo a Omar y Omar dice, tengo que arreglar una cosa en los edificios, yo manejo bien los edificios. Y Graciela dice, voy a cocinar algo. Sandra piensa en el jardín. Si cada uno puede pensar en lo que quiera, ¿cuál es tu lugar de mayor experticia? Igual, aunque seas un experto en eso, para poder dar un paso diferente en tu vida, tenés que desarrollar fe. ¿Sí? El desarrollo de la fe es lo que marca el crecimiento en nuestra vida de discípulos. Pongo el ejemplo, ¿sí? Acá tenemos a Damián, ¿sí? Que es profesor y yo soy docente, ¿sí? Bueno, nosotros no enseñamos la Biblia porque tenemos un cargo docente, porque hay gente que no la tiene, el cargo. Omar no es docente y enseña la Biblia. ¿Sí? Nosotros para enseñar la Biblia tenemos que tener fe. No es nuestro talento natural que usamos en las clases en la escuela. Yo cuando enseño en la escuela matemática, ¿sí? No estoy ejerciendo fe. Pero para abrir la palabra de Dios yo tengo que sentarme y orar con Dios, hablar con Dios, porque mi talento natural no me sirve de nada. Se los quiero decir así, ¿eh? Y tu talento natural para andar con Jesucristo, para poder desarrollar tu vida con Jesucristo como discípulo, no alcanza, no basta. Entonces, no es esta cuestión de que tengo fe, sino es cómo la empiezo a usar para que se desarrolle. Porque yo dir una clase en base a mi talento natural no tiene implicancia espiritual. No genera ningún impacto espiritual. Para que la enseñanza tenga un impacto espiritual, yo tengo que desarrollar mi fe con el Señor. Y lo que leo acá en la Biblia, lo tengo que primero ver en mi vida de fe. Y así es con todos nosotros. En la pericia que vos te sientas, en tu experticia, ¿sí? Para poder destacar, tenés que agarrar y usar tu fe caminando con el Señor. Tenerla solamente no alcanza, hay que desarrollarla. Por eso las tormentas dejan a la vista en qué confiamos realmente. Si en nuestros recursos y capacidades o en Dios. Porque recordá, en esta barca había expertos marineros. Tipos que surcaron ese mar un montón de veces y que ya habían pasado por tormentas. Pero todo su conocimiento y experticia no les sirvió de nada. Y voy a pedirle, ¿sí?, a Graciela si puede leernos ahí en 2 Corintios 3, versículos 4 y 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Este versículo, sí, que se aplica también a lo que es el servicio, pero tiene un principio espiritual interesante para observar, ¿sí? Vos ahora ponés el ejemplo de cuál es tu barca y qué es lo que estás llevando adelante. Tu trabajo, tu negocio, tu estudio, tu familia, tu ministerio. Todo eso no tiene que funcionar porque vos seas hábil en la crianza de tus hijos, ¿sí? No tiene que funcionar por tu habilidad, sino porque justamente te vas a apoyar en que Dios te haga competente para eso, en que Dios te dé esa capacidad, en que
a Él le entregues el dominio de tu situación para que la maneje. Aunque vos te consideres, que a veces nos pasa eso, que la tenés clara. Porque a veces nos damos cuenta, no cuando el mar está tranquilo, sino cuando el mar se puso bravo, que todo lo que nosotros pensábamos que nos servía, no alcanza. Y que lo que tendríamos que haber hecho siempre, con el mar tranquilo o con la tormenta, es dejar las cosas en el completo dominio de Dios. Vuelvo a decir, Jesús descansaba antes de la tempestad y durante la tempestad. Se despertó por la poca fe de los discípulos. En las tormentas se ve si nosotros nos creemos competentes por nosotros mismos o si confiamos en que Dios nos haga competentes. Aún en aquellas áreas en las cuales tenemos más recursos. Por eso yo marcaba que esta tempestad lo que terminó haciendo es agotar a los discípulos. Porque ¿cuándo fueron ellos a pedir ayuda a Jesús? ¿Cuando se largó la tormenta? No. Cuando el bote estaba lleno de agua. Piensen eso. Jesús dormía, continuó durmiendo, y cuando el bote estaba ya inundado y los tipos no podían mantenerlo a flote, ahí dijeron, Señor, perecemos, estamos siendo anegados, ayúdanos. Por eso, a veces tiene que llegarnos en la vida esa situación de decir, uy, me di cuenta que la quiero hacer por mi lado, de que yo quiero resolver las cosas, y Dios quiere hacer las cosas y no lo dejo. Y tengo que cortar y confiar en Dios, tengo que orar, ponerme a tener un clamor desesperado si hace falta, para pedir su ayuda. Porque no es tu capacidad, no es mi capacidad. Es la capacidad de Dios ayudándonos a surcar las dificultades que nos tocan todos los días. Preguntemos entonces en esta enseñanza, ¿cómo estamos desarrollando nuestra fe? Por eso el libro de Hebreos plantea de que hay personas que tienen como una fe como de niños y que son fluctuantes. ¿Qué quiere decir que son fluctuantes? Que son llevados de acá para allá. En el libro de Hebreos uno lee esa enseñanza y dice, ¿qué necesitan? Todavía necesitan alimento, ¿sí? Como leche, y no una vianda, no una comida más desarrollada, porque el desarrollo de la fe no se ha dado, porque siguen dependiendo de ellos y no de Dios. Entonces, así termina la historia, y vuelvo a cambiar la imagen, porque pasamos por todos los climas. Versículo 41, dice así, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En la tormenta hubo miedo, pero al terminar la tormenta hubo un gran temor. Eso es lo que dice después Marcos, y también lo expresan Mateo y Lucas. En realidad los discípulos pasaron del miedo al temor, o del miedo de perder sus vidas, al asombro de ver lo que Dios había hecho en medio de ellos. Y al preguntarse, ¿quién era Jesús? Porque decíamos al principio de hoy, estas tormentas, estos viajes, esto de ser discípulos es para conocer más a Jesús. Después de pasar la tormenta, los discípulos ¿conocían de la misma manera a Jesucristo? No, lo conocían diferente. Es que las tormentas que atravesemos en nuestra vida nos lleven a un nuevo nivel de relación con Jesús. No puedo yo pasar dificultades y seguir parado en el mismo lugar. No puedo ver que Dios me acompañó en la tormenta y me sacó a flote y pensar que no. Esta mañana leíamos con Débora acá en casa la historia de Gedeón, en el libro de Jueces. Y nos llamó la atención una observación que aparece allí. Vieron que el ejército de Gedeón fue diezmado, ¿sí? Eran como más de 10.000 personas y terminaron yendo a la batalla 300, ¿sí? Dios le explica a Gedeón por qué. Le dijo, no vaya a ser que se crean que ellos mismos fueron los que ganaron y se salvaron. A veces Dios tiene que quitarnos los recursos para que nos demos cuenta que el que nos da la victoria en nuestra vida es Él. Y yo sigo pensando que llegué acá a esta altura de mi vida y que lo que logré, lo logré porque soy un tipo re capaz. Quiero decirles una cosa, soy un verdadero infeliz, porque no me di cuenta de nada. La realidad es que
a través de las tormentas que surgió en mi vida, lo que yo gané es la experiencia de conocer más a Jesús. Y más de una vez miro hacia adelante, y cuando la otra vez el cielo se pone medio negro, y veo que se va levantando una tormenta, yo tengo un capital que nadie me lo puede sacar. Que sé que si Jesús no me abandonó en ninguna de mis tormentas, evidentemente la que venga, ¿qué va a pasar? No me va a abandonar. Por ahí yo puedo tener dudas, puedo ponerme nervioso, puedo agarrarme a cualquier lugar, pero Jesús va a seguir estando calmo porque Él tiene control. Y la tormenta que pueda venir, Jesús va a actuar igual. El tema es cómo voy a actuar yo. Si realmente capitalicé la experiencia que tuve caminando con Jesús como discípulo o no. Última imagen que le dejo de Paul Callettering, dice, tú has sido refugio en la tormenta, ¿sí? O como dice el pasaje completo, Isaías 25, versículo 4. Porque fuiste, y resalto el fuiste. ¿Quién puede decirme qué tiempo verbal es fuiste? Es pasado. Entonces acá Isaías está dando testimonio. ¿Me explico? No está diciendo lo que Dios va a hacer. Él dice, yo sé que fuiste, y encima es pretérito perfecto, porque hay uno que es imperfecto. El perfecto, ¿saben cuándo se utiliza? Cuando la acción está consolidada y completa. Isaías comprobó de forma completa que Dios fue fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, fue también refugio contra el turbión o la tormenta, y ahí es sombra, perdón, me equivoqué, y fue sombra contra el calor. Isaías no estaba diciendo, Dios va a hacer. Está diciendo, Dios fue, esta es mi experiencia, este es mi capital. Yo viví esta experiencia con Dios. Como la viví, puedo dar testimonio de lo que Él es. Y lo que venga después, yo sé que Dios no va a cambiar. Él es aquel que fue mi refugio contra la tormenta o contra el turbión. Así que la invitación de hoy es a evaluar nuestra fe y nuestra forma de seguir a Jesucristo, ¿sí? Y al ver justamente qué es lo que la tormenta saca de nosotros, más de lo que la tormenta puede sacar de Dios, ¿sí? A veces nosotros estamos diciendo, queremos que Dios saque algo nuevo de la tormenta. No, no, la pregunta es, ¿qué la tormenta deja ver de nosotros? Yo estoy seguro, ¿sí? Y pongo un ejemplo nomás. Para César y Ana Lu, esta cuarentena, ¿sí? Su experiencia con Dios creció. Ellos entraban a la cuarentena de una manera y hoy en día pasaron ya 2 veces por el COVID, por tantas cosas, ya su experiencia no es la misma. Han caminado de otra manera con Dios. Y estoy seguro que muchos de ustedes también. Pero tenemos que preguntarnos justamente eso. Cuando lleguen las dificultades, ¿qué fue lo que Dios ya me enseñó? Para poder seguir adelante confiando de que Él sigue teniendo calma y me la quiere transmitir. Esta semana no va a ir película, va a ir una playlist, ¿sí? Con Débora, con Isabel y Catalina, estuvimos buscando canciones cristianas que hablan acerca de cómo nosotros vivimos las dificultades y las tormentas. Así que después le vamos a compartir la playlist, el que no pueda ver la playlist, que la vamos a también pasar por YouTube, para que pueda estar escuchando esta semana canciones que te hagan pensar en cómo Dios actúa en medio de las tormentas, cómo Él nos ayuda, de qué manera está con nosotros ayudando a atravesar esa situación. Y de esa manera también que nuestra fe sea transformada, ¿sí? Y desarrollada en el Dios que tenemos. Así que vamos a ir saludándonos. Llegaron más personas, llegó Silvita. Está Sinforiano y María. Ahí me dice Débora, ¿decís quién está? María Elena y Sinforiano. ¿Está Sinforiano allá? Sí. Está Mari Llenaro. ¡Feliz cumpleaños, Mari! Está, bueno, la familia era Sinsu. La familia Sinsu completa allá. Le mandamos un saludo grande también. Así que bueno, voy a invitar a Omar. Si Omar podés orar. Amado Dios, te damos gracias por haber aprendido y también que tú nos hayas mostrado muchas de las cosas que
es necesario tomar en cuenta. Amado Dios, en nuestras tormentas, en nuestros vientos, en que muchas veces tenemos miedo, y como última instancia, después de agotar nuestros recursos, acudamos a ti, Señor, cuando tendríamos que haberlo hecho en primera instancia. Amado Dios, te damos gracias porque podemos aprender de estas pruebas, de estos vientos, de estas situaciones que nos hacen crecer y saber que tú eres el que hace parar las tormentas, nos hace crecer en ellas y nos muestra un camino seguro y al cual acudir en todo tiempo y momento. Amado Dios, te damos gracias por cada uno de aquellos de tus hijos, de tus hijas que están siendo recuperados y en este tiempo están aprendiendo a confiar en ti, que tú tienes control de todas las cosas. Gracias, Señor, por aquellos que también van a entrar en dificultades, pero que con oración y con la confianza puesta en ti van a poder salir adelante. Amado Dios, gracias por la enseñanza, gracias por cada cosa que tú pones en el corazón de tu siervo para que podamos aprender. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.